Muy buenas tardes a todos, bienvenidos sean aquí a nuestro primer geoseminario tesis de geolatinas. Hoy es un día muy especial porque comenzaremos con esta iniciativa y tenemos una invitada muy especial, la maestra Clara Fraile del TU Delft en Países Bajos, que nos va a presentar su tesis de maestría. Nos va a hablar de este tema muy interesante acerca de permafrost. Les voy a contar un poco de Clara. Clara es un ingeniero geofísico con maestría en geofísica aplicada y experiencia en métodos numéricos, programación e interpretación sísmica. Hizo su pregrado en la Universidad de Simón Bolívar, en Venezuela, y recientemente se graduó de su maestría en Europa, en un programa que terminó de estudiar en la Universidad de TU Delft en los Países Bajos, junto con la Universidad de ETH Zurich y la Universidad RWTF de Hagen en Alemania. Se considera una persona organizada, detallista, con interés en energías renovables y calentamiento global. Su experiencia está desde pasantías en empresas petroleras, pasando por compañías de GPS y turismo como aventura, hasta asistente académica. Bienvenida seas, Clara, gracias por aceptar esta invitación, gracias por querernos compartir tu tesis de maestría y te cedo la palabra a ti. Gracias por tenerme y qué linda la iniciativa. Bueno, por empezar entonces aquí a compartir mi pantalla. Y bueno, primero que nada, por supuesto, muchas gracias a Geolatinas por ser esta plataforma de compartir información y compartir lo que estamos haciendo las geolatinas alrededor del mundo. Y nada, vamos entonces a darle inicio a la presentación. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé dónde me están escuchando. Mi nombre es Clara Fraile y como comentó Cristina, hice mi maestría como parte de lo que es el Idea League, que es esta unión de las tres universidades en Países Bajos, Suiza y Alemania, y al final de mi maestría decidí quedarme en Hagen para hacer mi tesis, que al final fue una colaboración entre la Universidad de Hagen y la Universidad de Fribourg en Suiza, y mi tema de tesis fue el modelado geofísico de degradación de permafrost, con la pregunta era, ¿se está humedeciendo o se está secando? El objetivo general de mi tesis era determinar si el agua que se derrite en el área de un permafrost se queda en el sistema o si abandona el sitio. Para explicarles esto, pues voy a hablarles un poquito de lo que es el proyecto como tal, el modelo termal, de qué se trata esto, el link entre el modelo termal y las propiedades geofísicas, seguido finalmente por lo que fue la simulación y la inversión de estas propiedades geofísicas, y finalmente las conclusiones de mi proyecto. Pero primero que nada tenemos que hablar de qué es el permafrost. El permafrost es todo el suelo, llámese vegetación, agua, rocas, sedimentos, que se encuentran congelados por al menos 2 años consecutivos. Como vemos en este mapa, gran parte del hemisferio norte se encuentra sobre permafrost. Entonces, ¿por qué es importante estudiar la degradación o la evolución de esta zona? Es que, por ejemplo, tenemos que lo que es todo Alaska, la zona norte de Canadá, todo lo que es Rusia, China, Mongolia, el Tíbet, todo esto está construido sobre hielo. Entonces, la degradación de permafrost indica indica riesgos para las construcciones, para todas las poblaciones que están en esa zona. Otro punto muy importante, bueno, aquí tenemos también lo que son algunas ubicaciones en Sudamérica de permafrost y de qué tipo es, como para que tengamos una idea que no es solo el norte, no, también nosotros tenemos algo de esto. Otra cosa muy importante es que al estar congelado, y como les comenté que permafrost también incluye vegetación se convierte en materia orgánica, y el permafrost actualmente es uno de los grandes reservorios de gases de efecto invernadero. Entonces la degradación del permafrost
no solo afecta a las localidades locales en términos de estabilidad, sino que afecta en un nivel global, porque el deshielo de estas zonas indicaría o implicaría la inyección de miles de toneladas de gases de efecto invernadero a nuestra atmósfera, y contribuiría entonces con lo que es el calentamiento global. Entonces, pero ¿cómo estudiamos la degradación del permafrost como tal? Tenemos que pensar en el concepto de la capa activa. Esta capa activa es este pedacito que se encuentra sobre el permafrost, que en meses de verano se descongela y en meses de invierno se vuelve a congelar. Entonces, esta parte que está activa, o sea, literalmente cambia constantemente. ¿Qué pasa? Que cuando esta capa activa aumenta su profundidad, significa que el permafrost está perdiendo espacio, está perdiendo espesor, y por ende se está degradando. Entonces uno no estudia el permafrost como tal, sino que estudia la capa activa en específico. Ahora bien, el proyecto como tal está basado en Chiltern, que se encuentra en los Alpes suizos, cerca de Berna, y yo me enfoqué en el periodo 2000 a 2008. Chiltern es uno de las estaciones de estudio de monitoreo de permafrost más importantes del país. Tiene datos que datan de hace aproximadamente 40 años, y ha sido, es uno de las zonas que tienen más recolección de diversos tipos de datos. Y bueno, también es de fácil acceso. Esto es una estación de esquí, entonces es de muy fácil acceso. Y en la actualidad tiene una estación meteorológica donde entonces captan toda información acerca de humedad, presión, velocidad de aire y todas estas cosas que también son, que se necesitan para los modelos termales. Pero también en términos geofísicos tienen 3 pozos actualmente para mediciones de temperatura del subsuelo. Tienen una línea, un levantamiento de resistividad eléctrica que está constantemente leyendo, o sea, es automatizado y hace lecturas diarias. Y una vez al año, específicamente en verano, gente de la Universidad de Fribourg va para Chiltern a hacer un levantamiento de sísmica de refracción. Entonces, con estos datos fueron los que yo utilicé para entonces hacer mi levantamiento. La sísmica de refracción se hace exactamente en la misma ubicación que la resistividad, para que se pueda comparar. Entonces, vamos a meternos de una vez entonces lo que fue el modelo termal. Los modelos son una simplificación de la realidad. Es básicamente intentar definir propiedades o fenómenos que suceden en la naturaleza, pero con métodos matemáticos y mucho más sencillos, de forma que uno los pueda cambiar o los pueda modificar para distintos estudios. En este caso yo hice un estudio histórico de 2000 a 2008, pero la idea es que, basándose en los resultados que uno obtiene, se puedan hacer predicciones a futuro. Entonces, en este caso, los modelos termales se basan en los principios de transferencia de calor y de balance energético, como lo son la conductividad térmica, la capacidad calórica, la difusividad térmica. Y en este caso yo utilicé CryoGrid 3, que modela las temperaturas del subsuelo en ambientes de permafrost. Está diseñado específicamente para permafrost y está basado en el modelo del tope de permafrost. Está escrito en MATLAB y está desarrollado por la Universidad de Oslo por el profesor Sebastian Westermann. Y aquí simplemente les puse unos ejemplos de otros estudios que se han hecho como para mostrarles qué se puede obtener a partir de un modelo termal. Aquí en este caso en este estudio se le introdujeron datos del clima, o sea, los que lo comenté antes, el balance energético, radiación, temperatura, presión, radiación que entra, radiación saliente, y con todo esto entonces podemos tener un análisis de altitud, o sea, elevación en este caso,
la capa de nieve, en donde se encontraba la capa de agua, la temperatura, el contenido de agua. También se puede obtener varias... esto es capa de nieve, cómo varía la nieve con el tiempo y muchísimas otras propiedades. Para mi caso específicamente, yo lo que utilicé fue yo lo que hice fue una comparación entre la temperatura de los pozos con la temperatura de mi modelo. Entonces, ¿qué hice? Ya que el modelo termal considera propiedades del suelo como son la litología, la porosidad, el contenido de agua, yo trabajé con los datos de pozo para obtener la litología más parecida a lo que se tiene en campo y cambié lo que fueron la capacidad de campo y el contenido de agua, de modo de obtener un modelo lo más cercano a los datos originales. Podemos ver en este caso que en este caso, cada gráfica corresponde a una profundidad diferente. Entonces podemos ver que a 20 centímetros de profundidad tenemos una correlación muy cercana, bastante buena, especialmente en los meses de verano. Y a medida que aumentamos la profundidad, pues tenemos mayor incertidumbre, lo que es esperado, ya que el modelo es mucho más certero en donde tenemos más datos, que es cerca de la superficie. Una cosa muy importante es que el modelo no logra definir las temperaturas en profundidades mayores a 5 metros. Como podemos ver, aquí tenemos a 7 metros. La línea azul, que es el modelo, es totalmente constante. Al principio cambia un poquito, pero después es totalmente constante, lo que indica que simplemente hay un problema y por lo tanto todos los resultados que se encontraban debajo de 5 metros se consideraron como de alta incertidumbre y no se consideraron como de alta incertidumbre y se concluyó que una de las razones por esto, para ello, fue que no se corrió un spin-off antes de iniciar el modelo. En este caso, yo lo que hice fue definir mi pozo, definir mi litología y mis propiedades del clima y corrí la simulación. Lo ideal, pero es un proyecto totalmente diferente y que necesita muchísimo más tiempo, es hacer un spin-off, que es correr el mismo modelo durante un año, repetidas veces, hasta que el modelo sea exactamente igual a los datos. Una vez que tenemos esos datos ya perfectos, corres el modelo por el resto del periodo que necesitas y estas variaciones a mayores profundidades existen. No es totalmente constante como en mi caso. Entonces, bueno, por esta razón, ya que no se corrió este spin-off, se consideraron como válidos todos los valores hasta entre 5 y 6 metros de profundidad. Ahora bien, los resultados del modelo termal, bueno, primero, por supuesto, en la temperatura, porque es térmico. Aquí podemos ver, por ejemplo, en 2003 fue un verano extremadamente caluroso y aquí podemos ver cómo efectivamente las altas temperaturas, aquí son 4 o 6 grados, alcanzan hasta 5 metros, lo que es esperado porque esos son los resultados que uno ve en los datos de pozo de temperatura del subsuelo. Otra cosa, todo el CryoGrid está basado en este modelo de 4 fases que indica que todo permafrost está conformado por cuatro factores: el aire, agua, hielo y roca. Y entonces todo mi estudio estuvo basado en este modelo y en este caso, bueno, uno de los resultados más importantes es que la capa de hielo, que es aquí Ice Content, comienza a 4 metros de profundidad para 2001, que es exactamente el valor que se esperaba, que se encuentra en los datos para ese mismo año, que indica que el modelo al principio coincidía perfectamente y eran los datos que tenía. Ahora bien, vamos a lo que es el link entre el modelo y las propiedades geofísicas. Yo trabajé con resistividad eléctrica y con sísmica de refracción.
Bueno, vamos a hablar un poquito primero de cuáles son los métodos de resistividad eléctrica. Están basados en el flujo de corriente eléctrica en el subsuelo y básicamente todos utilizan este sistema. Tenemos dos electrodos que leen el voltaje en un circuito, y tenemos dos electrodos A y B que inyectan corriente en el subsuelo. Creamos un circuito, y cuando tenemos propiedades cuando tenemos cuerpos con diferentes resistividades en el subsuelo, veremos diferentes respuestas. Todos estos métodos están basados en la ley de Ohm, que indica que la resistividad va a ser igual al factor geométrico, que depende de cómo organicemos nuestros electrodos, por el voltaje, que es un dato que tenemos, entre la corriente, que es un dato que tenemos. Entonces, esto es para un punto. Entonces en este caso estamos midiendo aquí, básicamente, todos estos equipotenciales. Ahora bien, la repetición de medidas eléctricas en diferentes posiciones permiten generar levantamientos 2D y 3D. Si abrimos el espaciamiento de los electrodos, podemos ver más profundo, que serían estos casos de aquí. Y si movemos esta configuración de 4 electrodos lateralmente, entonces podemos medir a la misma profundidad, pero en distintas posiciones horizontales. Entonces con eso podemos tener un mapa lateral. Ahora bien, con la... ahora bien, la tomografía sísmica de refracción se basa en la ley de Snell. La ley de Snell indica que cuando un rayo choca contra una superficie, va a existir refracción y reflexión. Dependiendo del ángulo y dependiendo de la velocidad de cada una de las capas, el ángulo del rayo será diferente. La tomografía en específico utiliza el tiempo de tránsito de las diving waves como input, que es decir, que solo funciona en áreas donde hay un alto contraste, hay un alto gradiente en la velocidad, siempre creciente. Si tenemos la reflexión, solo funciona cuando hay una alta velocidad. Exacto. Cuando tenemos contrastes, un alto gradiente de velocidad, podemos entonces aplicar lo que es la tomografía sísmica de refracción. En este caso, bueno, se disparan las ondas, van a los geófonos, y los geófonos lo envían toda esa información al sismógrafo, y con eso tenemos lo que es el levantamiento de sísmica de refracción. Ahora bien, lo que hice yo fue utilizar mi modelo termal para obtener este tipo de propiedades. Entonces yo necesitaba lo que eran resistividades y velocidad acústica, basándome en los resultados de las 4 fases y la temperatura. Entonces la resistividad se basó en la ecuación de Archie, con la modificación presentada en Minsley en 2015. La ecuación de Archie relaciona, en este caso es la conductividad, pero la conductividad es 1 sobre la resistividad, con la saturación de agua, el factor de formación, que está relacionado a su vez con la porosidad y con las resistividades del suelo y del material. Y bueno, ya esta parte es como que la configuración específica de Minsley, que se relaciona con la ecuación de Archie. Y vemos entonces que los resultados con esta ecuación indican que la resistividad, aquí tenemos unos picos, unas zonas muy altas de resistividad que coinciden con la presencia de hielo, porque el hielo es altamente aislante. Y después tenemos que valores muy bajos de resistividad que van aumentando hasta llegar otra vez a lo que es el hielo, que esto vendría siendo entonces, esta sección de aquí es la capa activa, y esta sección amarilla o blancuzca vendría siendo ya el permafrost per se. Vemos perfectamente que hay una degradación importante del permafrost, porque a medida que pasan los años, pues el tope de permafrost va
disminuyendo. Y vemos también que a partir de 2004 tenemos una presencia aquí de una capa de baja resistividad, lo que indicaría la presencia de agua. Recordemos que el agua es altamente conductiva, entonces menor resistividad indica mayor conductividad, entonces indica agua. Tenemos, en estos casos donde tenemos baja resistividad, indicaría la presencia de o mayor presencia de agua. Ahora nos vamos a lo que es la velocidad. El cálculo se basó en la ecuación modificada de Timur, y en esta ecuación entonces tenemos que el inverso de la velocidad es la suma de sus fracciones. Entonces, es la fracción de agua entre la velocidad del agua y que para cada una de sus fracciones. En este caso estamos viendo entonces cómo la velocidad aumenta con la profundidad, lo que es de esperarse, porque a mayor profundidad hay mayor compactación. Un detalle importante es que no podemos ver el hielo en este caso, porque y eso es una de las cosas por la que, si bien sísmica de refracción podría ser incluso hasta más sencilla de hacer el levantamiento, no se usa sola para estos estudios, porque la velocidad acústica de la roca es muy parecida a la velocidad acústica del hielo. Entonces no permite hacer no permite distinguirlos. Por eso siempre se tiene que hacer tanto sísmica como resistividad. Y aquí también entonces tenemos una zona de baja velocidad que coincide con esta parte, con la de resistividad, y esto indicaría que hay menos compactación, lo que podría también indicar que hay una zona de agua, dado que la densidad es menor, entonces capaz hay muchísimo más sedimentos o presencia de otras cosas no compactadas en esta región. Continuamos entonces con lo que es la resistividad. Yo tuve acceso a datos de campo y entonces lo que hice fue los comparé con mis datos de mi modelo, y aquí vemos cómo para la misma posición yo estaba basándome en la posición de un pozo, entonces todas las comparaciones son con esa posición y la misma fecha, y vemos como tanto el modelo como los datos de campo muestran un pico de baja resistividad a 4 metros de profundidad. Me refiero a esta zona aquí. Este es el mínimo de resistividad para los datos de campo, y este es el mínimo para los datos de mi modelo. Tenemos aquí un cuerpo que no está presente en los datos de campo, y el modelo muestra una caída de resistividad justo sobre la capa activa, lo que indica un aumento de contenido de agua, que vendría siendo esta zona de aquí. Entonces, ¿pero qué pasa con este agua? ¿El agua se queda o se va del sistema? Entonces, para responder esto, lo que hice fue comparar estos datos, pero a lo largo de todo el periodo de estudio, 2000 a 2008, entonces nada, habían datos únicamente desde 2003, y aquí vemos cómo los picos en el modelo van aumentando su resistividad, y lo mismo sucede con el mínimo de resistividad en los campos en los datos de campo. Entonces, como dice aquí, el modelo muestra cómo la resistividad aumenta con la profundidad y con el tiempo. También es importante esta zona de transición, este mínimo que vendría siendo como mi zona de transición entre capa activa y capa de permafrost, según mi modelo, aumenta con el tiempo. Pero si vemos los datos de campo, esto no sucede, lo que indicaría entonces que, según los datos de campo, el permafrost no se está degradando, pero según el modelo está pasando, y según los datos de pozo también está sucediendo. Una cosa importante es que todas las anomalías se encuentran entre 2 y 6 metros, que vendría siendo hasta aquí. Los mayores picos, la mayor parte de la información está entre 2 y 6 metros, lo que indica que los datos del modelo siguen siendo válidos, ya que, como mencioné anteriormente, el spin-off se considera no válido a partir de entre 6 y 7 metros.
Ahora vamos a hablar de lo que fue la simulación e inversión de los datos. Yo para esto utilicé PyGimli, que es una librería diseñada en Python, para resolver problemas geofísicos, principalmente inversión y simulación, y hay opciones para métodos magnéticos, gravimétricos, eléctricos, sísmica de refracción, electromagnéticos, y tiene la ventaja de que y tiene la ventaja de que entonces ya dentro de esta librería te permite hacer simulaciones de una manera muchísimo más sencilla. Ellos ya de una te permiten, por ejemplo, yo únicamente puse ejemplos de resistividad porque es con lo que vengo trabajando, pero hay muchísimos más ejemplos en su documentación. Pero por ejemplo aquí tenemos un modelado e inversión de resistividad eléctrica. Entonces, por ejemplo, tienes aquí que tú puedes crear tu modelo, puedes decir que esto tiene una resistividad A, una resistividad B, y a partir de eso entonces puedes generar tus datos geofísicos y después hacer inversiones. Entonces uno ya tienes mucho camino avanzado utilizando esta librería. Y una cosa importante es que es de acceso libre. Entonces tú tienes acceso al código original y si algo no te está funcionando, puedes cambiarlo, puedes avisarles a ellos y esos beneficios. Yo, por ejemplo, yo utilicé únicamente inversión convencional, que en este caso utiliza el método de Gauss-Newton para resolver el problema de minimización. Cuando hablamos de inversión, lo que queremos es disminuir el problema, la diferencia entre el modelo y los datos originales. O sea, este viene siendo el problema de minimización, que mi modelo sea igual a mis datos. Y uno siempre quiere que eso tienda a cero. Entonces, todos los métodos de inversión lo que hacen es que buscan minimizar esa diferencia. El método de Newton, que es muy efectivo, necesita calcular segundas derivadas, mientras que esta versión no, lo cual ayuda muchísimo en términos de cómputo, porque lo hace muchísimo más rápido. Si bien yo solo utilicé la inversión convencional, tiene algunas herramientas para implementar inversión conjunta, o en inglés joint inversion. Entonces ahora la simulación. Ok, tenemos aquí que si yo tengo mi modelo y quiero llegar y quiero saber cómo serían los datos que yo recolectaría en campo, esto sería el problema directo o la simulación, que es este primer punto. Entonces, ¿qué se hace? Se define un medio. En este caso, estas fueron las dimensiones de mi modelo. Y yo generé un modelo horizontalmente homogéneo con las variaciones que obtuve del modelo termal, o sea, con los valores de velocidad acústica de basados en el modelo termal, en el modelo de 4 fases. Y con ello, gracias a los algoritmos de PyGimli, hice como si yo hubiese puesto geófonos en toda la superficie, bueno, y como si hubiese hecho un levantamiento de sísmica de refracción. Entonces, este fue mi resultado. Hay un claro refractor, lo que sugiere que hay un alto contraste de velocidad, que probablemente sería el final de la capa activa, el tope del permafrost. Para la resistividad, algo muy parecido, volví a generar un modelo homogéneo lateralmente, basado en los resultados de los modelos termales, y con ello hacer como si hubiese puesto aquí todos mis electrodos separados como están actualmente en Chiltern, como están en campo, y hacer una simulación de mis datos de resistividad. Entonces aquí, como se puede ver, entonces es mi resistividad aparente, la cual aumenta con la profundidad como en el modelo original, que es lo esperado. Una cosa importante en estos casos, los datos que uno obtiene son resistividad aparente y velocidad aparente. Entonces uno cuando está en campo, uno tiene que hacer, control de calidad. Si hay un punto muy extraño, lo puede sacar.
eliminar esa medición, pero uno no debe hacer nunca interpretaciones en este punto del estudio. Para poder hacer interpretaciones como tal, uno tiene que entonces hacer una inversión. Entonces vamos a la otra parte, el modelo inverso, que es pasar de mis datos, que es lo que yo hubiese conseguido en campo, a el modelo, que es lo que de verdad está sucediendo en el subsuelo. Entonces tenemos que este es el modelo original, estos fueron los datos que se obtuvieron y estos son los datos después de la inversión. Si bien se parecen bastante, obviamente no son exactamente iguales, pero la idea del proyecto era ver qué tanto se parecen y dónde difieren. Entonces, en este caso tenemos que la capa activa para 2003 estaba terminada en 5 metros, pero en este caso, como la malla no es constante, no nos da que está en 5 metros exactos. Otra cosa también, como ven, los triangulitos de la malla son bastante grandes, entonces debido a la resolución, probablemente si los triangulitos fuesen un poco más pequeños, los resultados serían mucho más precisos. Pero en este caso la resolución no permitió tener resultados más cercanos. Sin embargo, estamos igualitos hablando de menos de 6 metros en este punto, lo que indica una buena aproximación de dónde se encuentra la capa, el principio del permafrost y dónde termina la capa activa. Un proceso similar se hizo con la resistividad. Tenemos de nuevo, este es el modelo original, se simularon los datos de resistividad aparente y con ello entonces se hizo la inversión. Y aquí tenemos que, de nuevo, aquí tenemos nuestra línea de 5 metros, que es donde debería estar el inicio del permafrost. Y aquí tenemos un aumento considerable de resistividad, pero la máxima resistividad se encuentra un poco más abajo. Igual, se ve el cambio, se ve el contraste, lo que indica que efectivamente podemos inferir que esa es la capa activa, ya alrededor de 5 metros. Y una cosa muy importante es que esta zona aquí azul, que indican resistividades muy bajas, no se ve en este mapa. Simplemente no se encuentra. Pero esta zona medía aproximadamente entre 80 y 90 centímetros, o sea, una resolución bastante pequeña. Y entonces podemos ver que, si bien nos indica dónde está la capa activa, no nos indica factores o zonas con muy pequeña espesor. Y ya entonces llegamos a las conclusiones del proyecto. La simulación del modelo termal para el periodo 2000 a 2008 produjo efectivamente la temperatura y las 4 fracciones de permafrost, como era de esperar. Aplicando el modelo de 4 fases, se obtuvo la velocidad acústica y la resistividad del permafrost. Hay una discrepancia importante entre la profundidad de la capa activa del modelo y la de los datos de campo, donde el modelo indica que la profundidad es mayor. Los modelos indican que la disposición actual del levantamiento permite detectar una capa activa de al menos 6 metros de profundidad. Y finalmente, que los resultados de la inversión indican que las características menores a 1 metro no se pueden detectar con la discretización actual. Ya, estas son mis referencias para la presentación y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Clara, muchas gracias a ti. Súper interesante tu plática. De hecho, muy poco sé, fíjate yo, acerca de este tema y por eso también me interesaba asistir para escucharte, para ver qué hay de nuevo por esos lares del permafrost y todo esto. Y quiero preguntarle a esta Liz si hay algún comentario, alguna pregunta que han hecho nuestros espectadores. Felicitaciones, Clara. Un tema muy, muy interesante y realmente uno a veces dice, Dios mío, la geología es tan amplia
O sea, hay muchas cosas que en mi vida había visto y súper, o sea, es demasiado. La geología tiene demasiado para aprender, así que espero esto sirva de motivación para muchas personas que aún tienen dudas. O sea, la geología da para mucho. Bueno, de momento por acá no hay preguntas, hay felicitaciones. Hay un comentario que me parece muy interesante de Walmore Vergara, dice, excelente estudio, y hacer un modelado significa como realizar un gemelo digital para que indicaría de alguna forma cómo podría ser el comportamiento de los permafrost en el futuro y así tomar la precaución del caso. Felicitaciones y que el éxito te acompañe. Sí, creo que es un comentario bien bonito. Gracias. Excelente presentación, muy interesante. Para las personas que están viendo esta presentación, luego la vamos a colocar en YouTube y vamos a compartir el link, así que es muy posible que mucho de lo que acá se expuso les pueda servir a alguno de los que están viendo el tema para que lo tomen de referencia, y la lista de las referencias bibliográficas está espectacular, así que en YouTube o acá por el Facebook pueden ver nuevamente el video. Y bueno, voy a finalizar con una pregunta, dado que este es nuestro primer bioseminario de esta iniciativa. Hoy estamos inaugurando aquí con nuestra querida Clara, una venezolana que está poniendo el nombre de nuestro país en alto en el mundo. Clara, dado que este es nuestro primer bioseminario tesis de nuestra primera temporada, y yéndonos un poco a, no tanto a lo técnico, a lo especializado de este tema, ¿qué te dejó esta experiencia de la maestría como persona? ¿Y qué consejo le puedes dar tú a todas las personas y a los venezolanos y a todo el mundo como para que se motiven a seguir preparándose, a avanzar? El mundo avanza y nosotros tenemos que darle para adelante. Dos cosas. ¿Qué te dejó esta experiencia de la maestría como persona? ¿Y qué consejo le darías tú a todos los jóvenes y no tan jóvenes que quizás tienen dudas? Oye, ¿vale el esfuerzo seguir estudiando? ¿Qué hacer con la vida? Y con esto me despido. Wow. Te dejo la palabra a Cristina. Wow. Bueno, yo cuando hice mi bachelor, mi pregrado, yo dije, yo quiero trabajar en algo de geociencias, no sé qué exactamente, entonces por eso me metí por geofísica, porque dije, bueno, si no me gusta geociencias me puedo meter a matemáticas, así que creo que es una buena opción que no meterse en un nicho al principio, y después en mi máster todavía estaba como, ok, me quiero dedicar a lo que ya conozco, que es petróleo, o me quiero dedicar a otra cosa, quiero aprender a modelar, quiero aprender a hacer qué. Entonces, por lo menos una de las razones por las que yo elegí este máster es porque, sí, o sea, y por eso es que está diseñado así, por eso es que tiene tantas universidades, ya que cada universidad tiene como un foco diferente. Entonces, yo, por ejemplo, yo no sabía mucho de programación, o sea, algo sabía, pero no, es que esto no te lo puede hacer hace 2 años, obviamente. Y eso es uno de los focos de una de las universidades. En otras universidades se habla más de geotermia, en otras universidades se habla muchísimo más de petróleo. Entonces, si quieres hacer un pregrado en algo y después no estás seguro, puedes buscarte un máster que te abra las posibilidades, que veas otras cosas y después decide. O sea, creo que hubo varios de mis compañeros del posgrado que hicieron trabajos en Marte, y yo, ni pendiente que tú podías con geofísica hacer ciencias planetarias. Y aquí en Geolatinas o sea, hay mucha gente que está trabajando en ciencias planetarias. Como tú dijiste, ni pendiente que podías hacer algo con permafrost. Yo, por ejemplo, me metí en este proyecto porque quería mejorar mis habilidades en programación y del cielo a la tierra. Entonces, es como buscar en qué eres bueno o qué te gusta, porque quizás no eres bueno, pero te gusta, y poco a poco, o sea, date tiempo y vas a mejorar. Mi relación con programación ha sido muy, muy así, yo la quiero, pero ella no me quiere a mí, y ya en este momento estamos mejor. Entonces, yo no era buena, pero me lo propuse. Sí, tal cual, uno llora de la risa. Pero, y geociencias da para todo, y aquí
creo que estamos un poco, por lo menos en Venezuela, que está muy enfocado a lo que es petróleo, tenemos muchísimas oportunidades en otras cosas. Geotermia, por ejemplo, o sea, existen aguas termales en Venezuela, que eso no se toca. Gravimetría, los levantamientos de Fumbisis de gravimetría, los levantamientos sismológicos de Fumbisis, hay muchísima investigación. Cuando el terremoto de Perú se llamaron a muchísimos expertos en Venezuela de Fumbisis porque ellos manejan en eso. Entonces, también aquí, por lo menos en permafrost, tú no piensas que permafrost tenga que ver algo con construcción. Y imagínate, o sea, todo esto es geotecnia. O sea, si no hay hielo, se te cae la casa, básicamente. Entonces, geociencia está en todo lo que se te ocurra. Y sí, cuando uno está en bachillerato o en prepa o como se diga en cada uno de los países, y no estás seguro de que quieres estudiar, bueno, búscate algo amplio y ya a lo largo de la carrera verás hacia dónde te quieres especializar. Así que sí, geociencia da para todo. Ay, Clara, muchas gracias por compartir esta experiencia que tú has tenido durante tu maestría, durante tu carrera. Y muchas felicidades otra vez, muchas felicitaciones porque hiciste un gran trabajo. De hecho, ahorita ya se dejaron caer las preguntas y las felicitaciones. Te voy a leer algunas. Valeria Suárez dice, excelente trabajo. Tengo varias preguntas y mandó una que de hecho está ligada a una que yo también tenía duda. Dice ella, ¿se puede notar un cambio de temperatura posiblemente asociado al cambio climático, incluso en aquella época? Sí, de hecho, del 2000 para acá teníamos en el 2000, que son los primeros datos que muestro, la capa de permafrost se encontraba aproximadamente entre 4 o 4 metros y medio, dependiendo del pozo. En este momento está en 14. O sea, se han perdido más de 10 metros en cuestión de 15, 20 años. Y sí, y esto es un permafrost, también esto es un permafrost en una zona cálida, porque Chiltern en agosto, septiembre, te alcanza unos 15 grados. Entonces, es una zona cálida y tiende más a la degradación. No es Siberia, donde están todo el año cercanos a cero. Pero normalmente Chiltern recuperaba eso. O sea, si tú ves los papers de los 90 o del 90 al 2000, es muchísimo menos la degradación que del 2000 al 2010, y del 2010 para acá es una locura. Y mi pregunta era un poco acerca del cambio climático, más bien era si se puede ver una relación entre el aumento o la disminución del CO2 con este tema de permafrost, con tus resultados tal vez. Bueno, lo que pasa es que en Chiltern no hay vegetación, entonces no hay materia prima, entonces mis resultados particularmente no servirían para ese tipo de análisis. Pero por lo menos la gente de Fribourg, que está trabajando ahorita con el sur de Asia, que allá sí hay, en Noruega también hay mucho de eso, entonces estudios en esas zonas probablemente sí, pero para esta no te la digo. Ok, gracias. Ahora aquí Daniel Ortiz dice, felicidades, excelente estudio y presentación. Valeria nos hace otra pregunta. Dice, ¿el componente aire en el modelo toma en consideración variaciones en los tipos de gases y cantidades que podrían estar presentes en el permafrost? No, o sea, simplemente es una suma de, en este espacio poroso tenemos agua y tenemos aire, o sea, es más exacto, o sea, únicamente de que está compuesto el espacio poroso y utiliza valores promedios del aire. No manejamos geoquímica en este caso, aunque podría ser para otras investigaciones, efectivamente. Ándale, ya dejaste de tarea a alguien, alguien que se anime a hacer una maestría sobre esto. Y luego dice aquí Ariana Castrecini, Clara, excelente presentación, una pregunta,
cuando hiciste el link entre la resistividad y la saturación de agua, ¿qué tal te fue? A veces esas relaciones son empíricas y es complicado. Sí, no, totalmente. De hecho, jugué muchísimo con lo que fueron los valores de cementación y saturación. O sea, al final utilicé los valores más cercanos a los que estaban en la literatura, pero sí hay mucho ahí de que hay que cuadrar y hay que buscar muchas ecuaciones. A mí, mis tutores me habían recomendado otra ecuación que es como la que le siguió a esta de Minsley, que es Jafarov de 2020, pero esa para mi resultado simplemente no funcionaba. Entonces es mucho de buscar todas las relaciones empíricas que se te ocurran para ver cuál de esas se acopla más a tu modelo. Aquí Marisol Mijares, felicitaciones, Clara, excelente presentación. Y Valeria con una última pregunta. Oye, en realidad tenía varias preguntas. Gracias Valeria, gracias por tu interés. Eso es lo que queremos de hecho lograr aquí con los Geoseminario Tesis, que se vayan dando a conocer estas tesis que uno pues le pone su esfuerzo durante toda su licenciatura, sobre toda su maestría, doctorado, y que pues haya personas también interesadas y vean, miren, alguien más está también hablando sobre este tema, estudiando sobre este tema. Y bueno, te paso aquí la última pregunta de ella, dice, ¿por qué se considera una discrepancia significativa una sobreestimación de 1 metro entre los resultados y el modelo? ¿Cuáles serían posibles consecuencias de eso? Ok, bueno, 1 metro en permafrost es muchísimo porque estamos hablando de que en 20 años ha aumentado 10, entonces, oye, que tengas un error de 1 metro es muchísimo, o sea, ya más allá de 50 centímetros ya es significativo. Y, ¿cuál era la segunda pregunta? La segunda dice, ¿cuáles serían posibles consecuencias de eso? Bueno, una de las cosas con las que hablamos con mi proyecto era que interesante que antes no se había considerado que hubiese presencia de agua justo por encima del permafrost. O sea, hasta ahora lo que pensaban o lo que habían visto era que, bueno, probablemente simplemente el agua el hielo se derrite y el agua baja porque tenemos una inclinación, pero la presencia de esto en el modelo indicaría que quizás el agua en verdad se está quedando ahí en el sistema. No en la zona superior, sino que está justamente en el tope del permafrost, lo que indicaría que el agua viene del permafrost y no viene del deshielo. Entonces, esos detallitos pequeños te pueden dar mucho que investigar después. Ahí ya van varios temas de tesis que has dado hoy, Clara. Bueno, aquí Valeria Suárez dice, excelente, Clara, muchas gracias y éxito en el futuro. Gracias. Y Mariana Gómez dice, Clara, yo también trabajo con resistividad, ya tendremos otro tema para platicar en los miércoles de check-in. Nice. Entonces los invitamos también a ser parte de Geolatinas, si quieren platicar más con Clara Fraile acerca de este tema. Ella está ahí dentro del Slack, y los invitamos a que sean parte de nuestra organización, que también es suya, si así lo quieren. Y bueno, para finalizar, voy a darte el reconocimiento, Clara, volverte a felicitar, excelente presentación, ve todo el éxito que ha tenido y este éxito te va a seguir en tu carrera, eso es lo que auguramos aquí en Geolatinas. Y bueno, Geolatinas otorga el presente reconocimiento a la maestra en ciencias Clara Eugenia Fraile por haber participado como ponente en el Geoseminario Tesis con el trabajo titulado Modelado Geofísico de Degradación de Permafrost, ¿se está humedeciendo o se está secando?, de parte de la Iniciativa de Educación y Divulgación llevado a cabo el día 16 de noviembre de 2021. Felicidades, Clara. Gracias. Con esto damos conclusión a nuestro primer geoseminario con nuestra primera invitada, es súper especial, Clara Fraile.
Muchas gracias a Liz, que también estuvo aquí de moderadora, y todos los que han participado el día de hoy. Y bueno, todavía siguen las felicitaciones, métete al Facebook, te están escribiendo. Ya voy. Muchas gracias a todos, nos vemos al próximo Geoseminario, estén atentos, vamos por ahí a publicarlo en las redes sociales. Gracias a ustedes por tenerme aquí, darme la oportunidad.